Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Les habla su amigo y hermano César Tuñón Lyons. En este momento haciendo una emisión en vivo hoy, Viernes Santo, 2 de abril de 2021, con el deseo pues de compartir un tema que es el de la avaricia en las personas. Y vamos a estar basándonos en cuanto a nuestro comentario en este momento, lo que dure la emisión, en la lectura de Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21, que voy a proceder a leer. Y dice lo siguiente. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando leemos este pasaje bíblico, tenemos que entender el contexto de lo que Jesús ha estado hablando en este capítulo 12. En este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Jesús viene hablando de la levadura de los fariseos, en donde habla de las intenciones ocultas que tienen los fariseos a la hora de acercarse y enseñar sus doctrinas. Si leemos en el capítulo 1 al 3, dice que en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces, vemos a Jesús en este contexto de lo que vamos a estar hablando de el rico insensato y la avaricia y el problema que tiene el ser humano con la avaricia. Vemos que Jesús viene hablando de la hipocresía. Dice: guárdense de la levadura de los fariseos, no de una levadura literal a la que se echaba la harina del pan para que éste creciera y fuese un crecimiento más facilitado por la levadura que por la misma expansión de los ingredientes del pan. La levadura de los fariseos, el mismo Jesús lo dijo, es la hipocresía, porque andan con asuntos encubiertos y ocultos que el Señor dice que no va a dejar de descubrirse ni va a dejar de saberse. Y al final termina diciendo que lo que se diga en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que se hable al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Primer tema que Jesús toca:
para entender lo que vamos a hablar, es la hipocresía. Y le pone la figura de la levadura de los fariseos. Posterior a eso, el Señor Jesús nos habla de a quién se debe temer. Y si leemos los 4 versículos del 4 al 7, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El otro tema es: no debemos temer. Y no debemos temer a los que matan el cuerpo, porque hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. No se puede pasar más de allá. Ningún ser humano es capaz de, posterior a eliminar la vida física, a truncar esa existencia biológica, hacer lo mismo con la otra parte del ser, que es la parte espiritual. No puede hacer lo mismo. El mismo Jesús dice en el versículo 4 que nada pueden hacer, nada más pueden hacer. Pero sí temamos a aquel que después de haber quitado la vida puede echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Y Jesús se estaba refiriendo a Dios mismo, que es capaz de quitarnos la vida. Dios es capaz de darnos vida, de mantener nuestra vida y aún de quitarla. A cada uno de los seres humanos Dios le ha establecido un tiempo perentorio, y ese tiempo se va a cumplir según el designio, según el decreto de Dios. Jesús dice: teman a Él, porque después de quitarles la vida, como ya ha planeado, ya ha decretado, tiene poder de echar en el infierno. Y esto aquí nos deja también una enseñanza teológica muy interesante. El que echa al infierno a las personas es Dios, porque Dios es el juez. Y los echa porque ese es el castigo que tiene aquella persona por haber desobedecido a Dios, por no haber temido a Dios y por no haber creído que Dios era quien podía librarle de las consecuencias de su pecado. Al final termina Jesús diciendo que no debemos temer solamente a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho más valor que los pajarillos, que se venden 5 de ellos por 2 cuartos, pero que con todo y eso el Señor no deja de olvidarse de ninguno de ellos. El Señor no se olvida de ninguno de ellos. Y los seres humanos, los creyentes en Cristo, sobre todo, tienen más valor que muchos pajarillos. Posterior a eso, el Señor habla de que el que le confesare delante de los hombres. Y dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Jesús, seguidamente, toca el tema de confesarle delante de los hombres. Todo aquel que le confiese, todo aquel que dé testimonio sin avergonzarse
delante de los hombres, también Jesús proclamará, le confesará, llamará a esa persona delante de los ángeles de Dios en el tribunal de Cristo. Esto me recuerda al himno, cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y su gracia el Salvador impartirá. Cuando los llamados santos a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Nosotros tenemos la esperanza de que el Señor va a mencionar nuestro nombre, porque nuestro nombre va a estar en el libro de la vida. Y pasando lista, el registro de ese libro mencionará y nosotros felizmente responderemos. Ahora, eso el Señor lo va a hacer con los que genuinamente han creído en el Señor, con los que genuinamente Dios ha operado en ellos la regeneración, y que estos regenerados, obedientes al Espíritu Santo de Dios, le confiesen sin vergüenza, sin pena, delante de los hombres, declarándole a los hombres la verdad de Dios, aunque los hombres se ofendan. Y finalmente entonces llegamos al tema que queremos tratar en esta tarde: la avaricia. El Señor Jesús dice que le dijo uno de la multitud que había estado escuchando acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, acerca de que no deben temerse a quien solamente mata el cuerpo, sino a Dios, y que Dios va a confesar delante de sus ángeles al que lo confiese delante de los hombres. Le dijo uno de ellos que había escuchado todas estas cosas: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús le contesta: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? A ver, el Señor le estaba diciendo: yo no tengo esa función legal delante de ustedes para sentarme a la puerta del pueblo o en un sitio de reunión con otros y deliberar lo que te toca a ti o lo que le toca a él en cuanto a esa herencia. El Señor le dice: mirad, guardaos de toda avaricia. El Señor detecta que la razón por la cual esta persona le pide que intervenga y que le diga a su hermano que parta con él la herencia, seguramente era una persona que seguía a Jesús. Pero el Señor detecta que el origen de esa solicitud era la avaricia. Y Jesús le dice franca y directamente: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis estimados hermanos, muchas personas gastan su vida, el tiempo que Dios les ha dado de existencia, lo gastan para acumular o para tener abundancia de posesión de bienes. Y el mismo Jesús dice que la vida no consiste en eso. La vida del hombre, de cualquier ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona puede tener muchos bienes y simple y sencillamente no disfrutarlo. Y la vida del ser humano no puede basarse y dedicarse sola y absolutamente a eso. No tiene sentido, porque hay otras cosas que son parte de la vida y que son más valiosas que acumular bienes, como por ejemplo el estar en paz con Dios, como por ejemplo en ser
a la par de un creyente obediente a Dios, también un ciudadano que da ejemplo a los demás y que dicta reglas de comportamiento para que los demás sean atraídos a la fe del Señor y crean en Dios. Una persona que hace este tipo de cosas posiblemente no ha entendido que él tiene un asunto, un tesoro todavía mejor que ese que acumular, que es el tesoro de entrar en el reino de Dios. Y siguiendo con la lectura, dice el versículo 16 de este capítulo 12, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gloria sea al Señor. Me acaban de traer un café rico y delicioso. Mi esposa que me ama y que solo pide de mí amor de vuelta. Eso está bien. Gloria sea al Señor. Un rico café. Bien, como estaba diciendo, Jesús, al ver la intención, no sé si hipócrita, parecida al de la levadura de los fariseos, o de temor, al temor referido anteriormente de los hombres que solamente pueden matar el cuerpo, pero no ir más allá. O simple y sencillamente olvidándose de que es importante confesar a Dios delante de los hombres para que así el Señor te confiese delante de sus santos ángeles cuando venga en su reino. De manera interesante Jesús le dice, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refiere la parábola donde una persona se había dedicado a acumular abundancia de bienes y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. La heredad de ese hombre había producido mucho. Y él mismo autorrespondiéndose, autocontestándose, dice, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Vio su proyecto y dijo, para que este proyecto siga no sienta yo que tengo mucho y no tengo dónde guardar, lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a reconstruirlo, voy a ampliarlo, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes que pueda acumular en el futuro. El hombre pensó en futuro como todo un empresario en la actualidad. La empresa está en crecimiento, mis metas están en crecimiento. No solamente quiero una casa, quiero un carro. Después del carro quiero un yate. Después del yate quiero una hacienda. Después de una hacienda quiero tener un consorcio, etcétera. ¿Y qué hacen? Derriban, los edifican mayores, y allí ellos se proyectan a que guardarán todos sus frutos y sus bienes. Y dicen ellos, estas mismas personas, como la del rico insensato, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, gastó su vida en acumular abundancia de bienes que posee.
Pero Cristo sabiamente dice, esa persona acumuló para no poder concretar su propuesta, para no poder concretar su proyecto, porque Jesús le dice, necio. Dios le dijo, perdón, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta parábola no nos dice si este rico tenía descendientes o si los tenía en edad madura como para que pudiesen seguir administrando bien esos bienes. No nos dice si no tenía, si tenía o no tenía, no nos lo dice. Pero lo que nos dice es, ¿de quién será lo que has provisto? Dando a entender, todo lo que has trabajado lo vas a perder. ¿Y de quién será? De alguien que no se esforzó, que no gastó su vida en eso, que posiblemente va a tomar la misma actitud que tú, ya con el colchón económico que tiene, y va o a aumentarlo o a despilfarrarlo. Y dice Jesús al final, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El gastar la vida en abundancia de los bienes que posee es ser para hacerse para sí tesoro y no ser rico para con Dios. Porque la riqueza principal, el tesoro principal es estar por siempre con el Señor, disfrutar de las bendiciones de Dios, heredar el reino de los cielos. La gente avariciosa, codiciosa, se aferra tanto a la tierra, se aferra tanto a esta esfera de existencia que se olvida de la que viene. Y yo les exhorto a aquellos que tienen proyectos, bueno, que los sigan teniendo. Yo no soy quien para decirles que no los tengan. Pero sí soy quien para decirles que no se olvide de Dios, porque lo que ha provisto o lo que pretende proveer, ¿de quién será? ¿Será para que tú lo disfrutes y te puedas autosatisfacer de manera continua todavía? ¿O será para alguien que no movió un dedo para eso y que tú no sabes, porque vas a morir, si lo va a aumentar o los va a despilfarrar? Amigo y amiga que me escucha, con esta emisión en vivo, no se haga tesoros para usted, sea rico para con Dios. Atienda al llamado que Dios le hace para que usted se acerque a Él. Porque si no atiende a ese llamado, triste y terriblemente, va a ser como aquel hombre o aquella situación que Jesús plantea antes de la del rico insensato, donde se tenía temor a aquel que solamente podía matar el cuerpo. Después que gastemos nuestra vida acumulando bienes e ignorando a Dios, nos vamos a encontrar con uno que es capaz de echar en el infierno todo nuestro ser. A ese es el que debemos temer, y a ese es que precisamente mucha gente ignora, y a ese es el que muchas gentes no quiere atesorar tesoros, no quiere atesorar los tesoros de Dios, sino los tesoros pasajeros y perecederos. Les invito a que usted se acerque a Dios y haga tesoros para el Señor. El Señor me lo bendiga a ustedes en esta tarde de Viernes Santo. Saludos.